Muy buenas tardes, amigos, allá donde estén. Espero que estén conectados y hoy nos vamos a tener un tema muy interesante, sobre todo porque vamos a hablar de dos culturas bien distintas, la cultura, la construcción en México y la construcción en España, que parecen hermanas, pero realmente son muy diferentes. Nuestro podcast, temporada 2, episodio 3, construir en España versus construir en México. ¿Qué podemos aprender un mercado del otro y el otro del uno? ¿Sí? Para iniciar os explico a grandes rasgos lo que es y cómo inició Indret México en España, perdón, en México. Indret aparece y nace en España en los años 70. En España se sigue dedicando a la construcción de vivienda residencial o residencial alto, ¿no? Pero a principios de los años 2000 hace una incursión en México y incursiona principalmente en el mercado, digamos, de interés medio, interés social. Se hacen muchas viviendas, se han desarrollado hasta la fecha en México unas 3.000 viviendas, ¿sí? Y es una historia un poco peculiar porque al final en este mundo lo que imperan son las casualidades y realmente Indret llega a México por casualidad, pero ya lleva yo llevo cerca de 13 años en México, son 20 años la empresa está en México, ¿no? Entonces, para poder hacer esta comparación de lo que es México y España, tenemos a Ana Fité. Ana Fité es licenciada en Administración de Empresas, reside en Huesca, en Aragón, en España, y es la responsable de la marca Ficay que está desarrollando en el municipio de Huesca, ¿no? Ficay es una empresa, Ficay es la marca, pero forma parte del grupo Indret, y qué mejor ella que nos explique todo esto, ¿eh? Ana Fité está perfectamente capacitada para eso, realmente está al frente de eso y además es mi hermana, ¿no? Entonces, Ana, explícanos un poco a grandes rasgos quién eres. Bueno, soy Ana Fité, como me ha presentado. Nosotros estamos en Huesca. Huesca es una ciudad para aquí, para España, pequeña, mediana, son 55.000 habitantes. Está situada, como hemos dicho antes, entre Barcelona y Madrid, ¿vale? Más o menos. Está al norte de Zaragoza, que está justo en medio, y pertenece a la Comunidad Autónoma de Aragón. Estoy aquí porque pues, mi marido es de Huesca y entonces pues me vine a vivir a Huesca y entonces empezamos un poco la aventura de Indret en Huesca. Actualmente estamos haciendo una obra de 12 viviendas. Como ha dicho él, nosotros siempre estamos especializados en residencial de alta gama o de media alta gama. Entonces nosotros aquí encontramos un solar que tenía una peculiaridad que era poca edificabilidad, mucha zona común para poder hacer una piscina, alberca, que creo que le llaman ustedes. Y entonces, pues creímos que era una buena oportunidad porque nosotros lo que sí que intentamos, al ser una empresa, en Huesca somos chiquitina y somos una empresa familiar, sobre todo, como yo vengo del marketing, hacer unos proyectos que sean diferenciales al resto, que no sea un bloque de pisos y ya está, sino darle algún valor que la competencia, que es gente de aquí de toda la vida, no dé, ¿vale? Entonces estamos haciendo esta promoción de 12 viviendas y luego también estamos haciendo un planeamiento urbanístico de más de 300.000 metros, que es, no sé cómo se dice en México, pero es un poco pues tener unos campos y convertirlos en urbanos, o sea, hacer como un barrio nuevo, ¿vale? Según las normas que nos dictan a nosotros el ayuntamiento, pues promover todo esto. ¿Qué pasa? Pues es una cosa que es a largo plazo, porque aquí la burocracia en España, en México yo creo que está un pelín mejor que aquí en España, pero la burocracia es muy lenta en España. Entonces todo lo que es desarrollo es lento. Y pues eso, a intentar hacer un producto un poco diferencial respecto a todas las promotoras de aquí que son de toda la vida. Y esto es actualmente lo que hacemos. Oye, Ana, te voy a hacer una pregunta, porque mayoritariamente nuestro público es mexicano, pero siempre tiene mucho interés saber qué se hace en España, ¿no? Explícanos, ¿qué tipo de viviendas? O sea, sabemos que estás haciendo un edificio, pero ¿qué tamaños tienen estas viviendas para empezar? ¿Y cuánto cuestan? Porque tenemos que hacer una comparativa para saber Vale. de qué precios estamos Mira, hablando. nosotros ahí hemos hecho, por normativa del ayuntamiento, el solar nos obligan a hacer 2 edificios, porque cada uno tiene una normativa diferente. Uno está considerado casco antiguo y el otro es centro. Entonces, pues cambia, pues, por ejemplo, la cubierta, pues una es plana y la otra es inclinada con teja. Bueno, son detalles constructivos. Pero al final, nosotros hemos hecho un edificio con 4 pisos grandes, es decir, planta baja,
primera planta un piso entero, segunda planta un piso entero y tercera planta un piso entero. Y entonces estos son pisos grandes, para lo que yo tengo entendido grande, ¿eh? Son 130 metros de piso más 30 de terraza. O sea que más o menos son 160 metros. Para lo que es el mercado español, es un piso grande, porque al final tú pagas por metro cuadrado construido. A más metros cuadrados construidos, más precio. Y como el precio del metro cuadrado de construir es un precio alto por las exigencias que nos obligan a hacer, pues son pisos, pues para un cierto público que pueda y que quiera gastarse el dinero en esto. Y luego también hay tipología de 2 habitaciones, que aquí le llamáis habitaciones, ¿no? ¿O cómo le llamáis? Habitaciones, recámaras, perdón, pues 2 recámaras, 3 recámaras y luego dúplex, de 3 y de 4, ¿vale? Normalmente el producto estrella yo creo que en España, en Huesca sobre todo, pero en España al final es más o menos lo mismo, son 3 recámaras, 2 baños, y aproximadamente unos 90-100 metros cuadrados construidos. Esto sería el prototipo de piso que la gente está buscando. A ver, aquí Sí. te hago una pequeña interrupción. Para México, hacer 90 metros cuadrados, colocar 3 recámaras, sonaría a casi insulto. O sea, es demasiado pequeño, sí. En México, una vivienda con 3 recámaras se va a ir a mínimo 150, 180 metros cuadrados. ¿Sí? Hay que tener en cuenta, y esa es una de las principales diferencias que hay en España y en México, es la costumbre de vivir en departamentos. En España, lo más normal es vivir en un departamento, no en una casa, ¿no? Entonces, como en España vivimos unos encima de otros, ¿no? No vivimos en zonas conurbadas como en México, que se extienden a lo largo. En España tenemos una filosofía, es vivir bastante agrupados. El costo de la tierra se multiplica. Ahora ya hemos hablado del precio metro cuadrado, ¿no? Y del tamaño de las viviendas. El precio metro cuadrado comparado con el Bajío en España es, por lo mismo, cuesta 3 veces más, ¿sí? Por lo mismo, Bueno, lo cuesta mismo, tres pero yo veces creo que más. las exigencias son más altas en España. O sea, nos obligan a hacer un mínimo constructivo que es de una calidad que es muy alta a nivel Bueno, eficiencia y a nivel vamos, todo. vamos a enfocar eso. A ver, ya hemos hablado del precio. Ahora, ¿por qué el precio es más caro, no? Claro. Entonces, el precio es más caro por varios motivos. El que yo apuntaba es el precio de la tierra. El precio de la tierra, lo que Ana le llama solar, aquí se le llama tierra, simplemente. En España no se sabe qué es un solar. Vale. ¿No? En México no se sabe qué es un solar. Un solar es un terreno edificable. Vale. Esta es la terreno, un terreno urbanístico que se puede edificar, ¿no? Entonces, tú, Ana, que también has estado en México y más o menos conoces, explícanos sobre algo que también influye en el precio, que es el alto grado de exigencia que hay en las reglamentaciones españolas. En las reglamentaciones españoles, la tendencia, o sea, hicieron un nuevo código técnico de edificación, que no sé si se llama así en México, es un poco las reglas que te obligan los arquitectos o en la escuela de arquitectura en construir. Es decir, ¿qué necesitas para construir una vivienda de obra nueva? Pues tenés un código técnico que es unas reglas que tú tienes que seguir. ¿Qué pasa? La tendencia, y ya no es solo en España, yo creo que es a nivel europeo, es que pues cada vez seamos más eficientes, ¿vale? A nivel, pues, consumos, a nivel, pues todo, a nivel de eficiencia energética, acústica y de todo. Entonces, ¿qué se está intentando desde Europa, yo creo, y desde España? Pues que cada vez tengamos pisos más eficientes, es decir, que cuando tú vayas a vivir, pues utilices energías que sean eficientes y que sea prácticamente consumo cero para el propietario que tiene la vivienda. Pues, por ejemplo, aquí ahora se está utilizando mucho la obra nueva, prácticamente el 90% ya se está haciendo, es utilizar energías como la aerotermia y la geotermia, que en México, por lo que he hablado muchas veces con Alex, de momento no se está haciendo. Entonces, la aerotermia es que tú coges la energía del aire y entonces con esta energía utilizas para frío o calor, y la geotermia es que tú haces pozos de 120 metros al subsuelo y coges la energía del subsuelo. ¿Qué pasa? Que es muy bonito, es muy eficiente, pero cuesta un dineral. Entonces, eso encarece la vivienda, que al final, si te encarece la vivienda, quien lo paga es el cliente final. A través de eso, ¿qué pasa? Que te obligan a tener, pues, que sea consumo, o sea, que sea con sello A. A significa que tenga una eficiencia mínima muy alta. Todo esto implica mejor carpintería, mejores cristales, mejores aislamientos, que eso al final lo que te implica es coste, coste, coste y coste. Claro. Entonces, eso ha provocado
que vale, que tengamos un parque mucho más eficiente, pero mucho más costoso. ¿Vale? Ahora, por ejemplo, están diciendo que el nuevo Código Técnico de Edificación, que entrará a final de año, de este año 2026, quieren hacer pues una regla, por ejemplo, dejar un espacio de 2 bicicletas por cada vivienda construida. ¿Qué pasa? Al final es que te están obligando a tener a lo mejor pues yo qué sé, unos 30, 40 metros o 50 metros de espacio reservado para bicicletas. Esto te encarece el producto porque tú lo tienes que construir, pintar, antifuegos, etc. ¿Eso ayuda a la vivienda? Pues no lo sé, pero la encarece. Dicen que de media, con el nuevo Código Técnico de Edificación, va a haber casi 20.000 euros 20.000 euros que son, ¿cuánto era? 20.000 euros en pesos. 400.000 pesos. 400.000 pesos que van a encarecer aún más las viviendas. Entonces, en España ahora tenemos un grave problema de vivienda y es un problema muy, muy grave, y es que la obra nueva, o sea, las construcciones de obra nueva son un lujo. O sea, no, la gente no puede llegar a comprarse pisos de obra nueva. ¿Sabes qué pasa? Que sí es cierto, o sea, el nivel de exigencia que hay en temas constructivos y el nivel de permisos en España es más alto, ¿no? Pero, por desgracia, el nivel de México es cada vez más exigente, pero por otros motivos, ¿no? En México se hacen varios candados para evitar la corrupción, ¿no? Entonces, para evitar la corrupción se van haciendo, se pide un permiso aquí, otro permiso, y todo está encaminado a que las cosas sean más transparentes, pero las están burocratizando más. Entonces, la obtención de permisos se está demorando muchísimo también en México, ¿eh? O sea, no es que España se lleve la palma. En México es burocrático y tardado, en España no es tanto. En España a lo mejor la exigencia técnica es más alta, ¿no? Sin embargo, aquí en México, pues ya estamos teniendo estándares, sí estamos yendo a un nivel de exigencia técnica cada vez más alta. Yo lo vi en los departamentos que están construyendo hoy en día. Oye, si no tienen las exigencias que hay en España, poco les falta, ¿no? Y al final, pues pasa lo mismo. Esto realmente va encareciendo y Claro, encareciendo y encareciendo, ¿no? Y esto es un tema difícil de paliar, pero así va a seguir siendo la tendencia es esa, y sí. está bien, ¿no? Que se exige digamos, para que sean más sustentables las viviendas, pero también tiene que tener una medida con respecto a la capacidad de compra que Claro, tiene la gente. claro. Oye, Ana, quería hablar de otra cosa. Dime. Explícanos, por ejemplo, este edificio de apartamentos que se está haciendo en Huesca. Oye, por cierto, ¿cómo se llama el edificio? Residencial San Antonio, porque está en la Residencial Plaza San San Antonio. Antonio. Está en la Plaza San Antonio, que es el núcleo Es el céntrico, centro. lo más céntrico de... Ahí sí os voy a contar unas diferencias, sobre todo en la construcción vertical que se hace en México y la que se hace en España. ¿Qué amenidades ustedes ponen a un edificio, probablemente el más caro de Huesca, ¿sí? Y que está perfectamente ubicado? ¿Qué tiene? O sea, por ejemplo, amenidades me refiero La a, piscina, no zona sé, común, can- ¿no? cancha de pádel, sí, exacto. ¿Qué amenidades ponen ustedes ahí? Nosotros, por la característica del sol, del terreno, o sea, de la edificabilidad que tenemos más de 300 metros de zona privada para los 12 vecinos, y luego hemos puesto una alberca que le llamáis, que es una piscina para solo los 12 vecinos, perdona. Entonces, ahí en el centro, como bien decimos, la ciudad todo es vertical. La mayoría de veces en un sitio tan céntrico como un centro de una ciudad como Huesca, es muy difícil encontrar a nivel horizontal más de 300 metros de disfrute. ¿Por qué? Pues bueno, normalmente tenés un terreno, construyes un edificio a lo vertical, alguna piscina pueden hacer en el techo del edificio, pero normalmente es difícil. Y entonces, en este caso, por las características del terreno, hemos podido hacer toda una zona y una alberca, o sea, una piscina. Hay otras promociones que incluso, como él habla, han hecho hasta una pista de pádel, ¿vale? El pádel, no sé si en México se está jugando mucho al pádel. Muy de Pues a moda, mí me muy de encanta el moda. pádel y yo juego la Liga de Aragón de pádel. Pero bueno, aparte de eso. Entonces, hay un edificio, por ejemplo, que hacen aquí en Huesca, que en el subsuelo han hecho una pista de pádel. Bueno, al final, todo, como hablábamos antes, al final es marketing. Y tú lo que tienes que hacer es ofrecer algo diferente al otro para vender. Punto. O sea, esa es la diferencia. Sí, sí. Sí que te diferencias normalmente por el sitio, porque lo que busca la gente es ubicación y el soleamiento. O sea, si estás bien situado y si tienes buen sol. Y ya está. Las amenidades, pues todo ayuda, lógicamente. Y para vender un piso como el nuestro, a los precios que vendemos,
pues lógicamente cuando tú compras un piso no solo compras el piso, la zona común privada más tu zona de la piscina. Entonces todo esto también lógicamente encarece el producto, que no que si tenés un edificio. Lo del pádel, a mí allí en el subsuelo, ¿qué quieres que te diga? Yo el rebote de la pelota no sé cómo lo van a solucionar el ruido, porque hace mucho ruido el pádel. Hace mucho ruido. Pero bueno. Oye, para aclarar, cuando un español se refiere a un piso, se refiere a un departamento. Un departamento. No. Ya lo saben los mexicanos esto. Vale. Generalmente lo que los mexicanos llaman piso es al pavimento. Ah, ¿no? es verdad. Es la diferencia. Cuando un mexicano se refiere a piso, es lo que hay en el suelo. Pavimento. ¿no? Vale. En el piso, ¿no? Oye, una aclaración. Mira, la verdad es que en España los edificios se suelen hacer con pocas amenidades, pero voy a contar por qué. Y ahora cada vez más, pero no, cuesta mucho. No se puede comparar con lo que se hace en México, porque ya es exagerado el número de amenidades. Claro. Pero te explicaré por qué. Porque tú haces un edificio en España y el edificio lo haces en una zona céntrica. ¿Sí? Céntrica. Por ejemplo, en el edificio de San Antonio, residencial San Antonio, un vecino sale por la puerta de su casa y al lado tiene todas las amenidades, entre comillas, que ofrece una ciudad del primer mundo. Gimnasios, bares, papelerías, tiendas, comercios, supermercados. En Europa generalmente vas caminando a todos lados, ¿no? Entonces, no te hace falta hacer una cancha de tenis porque el club lo tienes a medio kilómetro caminando, por poner un ejemplo, ¿no? Y no te hace falta poner una ludoteca para niños porque al lado de la casa hay un lugar para niños y ahí puedes una guardería y puedes dejar a tus hijos ahí, ¿no? Esta es la diferencia. ¿Por qué? Porque en Europa existe la teoría de la integración. En Europa lo que se hace es integrar las comunidades, ya sea gente rica, gente pobre, inmigrantes, nacionales. Se tiende a que la gente vive mezclada y mezclada con el comercio de proximidad, ¿no? ¿Eso qué significa? Que la mayor parte de edificios están cerca de toda la vida que se realiza en la ciudad. ¿Qué pasa en México? En México es diferente. En México es diferente. Los edificios muchas veces están aislados. Haz de cuenta, Eduardo, tú porque no eres de León, pero en León se han hecho edificios, como la torre esta tan grande que se ha hecho en Gran Jardín, que está en medio de la nada. En medio de la nada. En El Molino hay un edificio muy bonito, ¿no? Está en medio de la nada. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que poner canchas de pádel. Tienen que poner ludotecas. Ponen hasta un restaurante en el edificio. ¿Por qué? Está en medio de la nada, ¿no? Claro. Si eso le añades que normalmente están en entornos bonitos, tipo campo de golf, diseñas la vida para no salir del edificio. Claro. Tal cual. Para no salir del edificio. Este es el kit de la cuestión. Esta es la diferencia entre México. Porque en México no hay España. la cultura del barrio, de ir, o sea, tú vives en un barrio. Poco. Yo, por ejemplo, ahora vivo en un barrio y debajo tengo un súper, una peluquería, tengo una pescadería, o sea, todo es comercio, lo que dice de proximidad, y tienes todos los servicios. Tienes un banco, tienes un súper, tienes todo. Y esto normalmente está, lo que dice él, andando a 3 minutos de todas partes. En México, por lo cuando yo estuve, no hay esa vida de barrio. No, de decir, yo salgo, me voy al súper, hablo con la pescadera, le saludo, ¿qué tal tus hijos? Eso no existe en México. Sí, no. Quizá en la Ciudad de México, en la Ciudad de México sí un poquito más, pero en ciudades como León, quizá todavía en Guadalajara, en las ciudades con más crecimiento aquí en México, es Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México. En esas ciudades quizás sí, pero en una ciudad como León no es tanto. Y fíjense que algo importante que me gustaría añadir, que nosotros como mexicanos sí nos interesan mucho las amenidades que te pueden ofrecer este tipo de desarrollos o de edificios. ¿Por qué? Porque justo lo que comentó Alex, nosotros no estamos acostumbrados a salir de nuestro hogar, de donde vivimos, y poder encontrar todo al alcance de 3 minutos, ¿no? Entonces, justo nos fijamos mucho en este tipo de amenidades que nos puedan ofrecer para decir, de hecho, como mexicanos, lo que pudiéramos decir, mi decisión de compra se influye a amenidades. 100% yo creo que va muy influenciado a esa Hombre, esto es una gran diferencia, por ejemplo, lógicamente. Nosotros, por ejemplo, en Real Arboledas, tenemos varias amenidades. Están basadas en juegos para niños, ¿no? Pero influyen a la hora de vender, influyen en el precio de venta, ¿no? O sea, a la gente le gusta
que les ofrezcas amenidades, diferentes amenidades, y sí marca la diferencia. Oye, Ana, un punto importante que yo es lo que veo es la diferencia con México. Y es el comportamiento de las personas cuando viven en comunidad. Ahí se los veo yo, ¿no? En España, la reglamentación de vivir en comunidad son muy estrictas, ¿no? Muy, muy estrictas. Y no lo son tanto en México. En México lo estamos intentando cada vez más, pero yo lo achaco a la dificultad que tiene el mexicano de saber convivir en comunidad. No, sí hay muchos departamentos ya que te exigen, pero ponen una normativa gigante, pero al final no se cumple, ¿no? Explícanos, Ana, ¿cuáles son las restricciones más grandes y las necesidades, digamos, que hay por el hecho de vivir en un edificio y en comunidad con otros vecinos? Por ejemplo, el tema del ruido, el tema de qué exigencias se piden, no colgar cosas en la fachada. Sí, normalmente exigencias, depende, cada comunidad de vecinos tiene lógicamente sus exigencias. Hay algunas comunidades que son más complicadas que otras. Y yo ahora, por ejemplo, vivo en un edificio que tiene 12 plantas y hay 6 pisos por planta. 6, ¿cómo le llamas? Departamento por planta. Departamentos. O sea, son 72 departamentos en un bloque. Imagínate una reunión de vecinos. Pues, por ejemplo, una reglamentación que me encontré yo cuando llegué aquí es, yo puse una pegatina de que hay una alarma, ¿vale? En mi casa, una alarma, ¿no lo llamáis? Una alarma. Yo lo puse en la pared en vez de en mi puerta. Pues vino el portero, que aquí en esta comunidad tenemos un portero, que es un señor pues que se encarga un poco de recibir paquetería. Un conserje. Un conserje, perdón. Entonces, él me dijo, quita esto de aquí porque la pared es un elemento común y no lo puedes colgar ahí. Entonces, hay cosas muy estrictas. Por ejemplo, lo que decía él, pues colgar ropa de la fachada, pues no se puede. Lógicamente, por estética. ¿Que la gente lo hace? La gente lo hace. Depende de cómo tengas el vecindario, pues te va a ir más o menos. O nosotros, por ejemplo, que es un tema que yo creo que es importante ahora en España, lo que vamos a poner como exigencia sí o sí en el edificio residencial San Antonio es que se va a prohibir los alquileres, ¿cómo se llama? Tipo Airbnb. Con tipo Airbnb. O sea, alquileres vacacionales. ¿Por qué? Porque en un residencial como San Antonio, si tú pones un alquiler de fin de semana o de temporada o cualquier cosa, pueden haber ruidos, la gente normalmente no se preocupa por los elementos comunes porque como no es suyo o no está alquilado de manera recurrente, pues hay más problemas, hay problemas de ruidos y hay muchos problemas. Entonces, una de las características que ahora empieza a verse en muchas comunidades es lo de que no se puede poner un piso tipo Airbnb. Que no sé en México cómo está el tema, pero aquí está bastante encima la gente. Empieza a regularse. Eso se está empezando a regular porque pues, es lo mismo, ¿no? Pero yo te diría, hay ciertas diferencias entre el español y el mexicano. Yo te diría, digamos que España está entre México y Alemania, ¿no? O sea, en México la gente no acaba de ser o no acaba de entender, no en general, en general, porque hay gente que han aprendido a convivir bien en comunidad, ¿no? Pero le cuesta más entender las reglas de vivir en comunidad. Por ejemplo, yo recuerdo haberle dicho a una persona, oiga, mire, es que el reglamento dice, en México, y no en casas tan baratas, el reglamento dice que usted no puede colgar sus calzones ahí en la terraza de la casa o en la fachada de la casa. Y mucha gente es por ignorancia, a lo mejor te contesta, yo en mi casa hago lo que quiero. Así. Claro, pero es un elemento común realmente. ¿No? ¿Allí o no? No. Ahí no es elemento común la terraza. Pero en una casa, ¿común de quién? Si la casa es tuya. Ah, de casa entera, dices. En una casa. Vale. En una casa, la casa es tuya. O sea, pero hay un reglamento del fraccionamiento, ¿no? Que dice, no se pueden colgar prendas de ropa en la fachada, ¿no? Pues la gente te contesta a veces groseramente. Mi casa hago lo que quiero. Sí, ya cuando subes un poco el nivel cultural, que muchas veces no siempre va unido al nivel adquisitivo, la gente lo entiende, ¿no? Pero hay mucha gente que todavía esto le cuesta mucho de entender. España está mejor que México en este aspecto, pero estamos por debajo de Alemania. Sí. El concepto de vivir en comunidad en Alemania es brutal. O sea, o en Japón. Acuérdense que en Japón la gente se pone cubrebocas no para no contagiarse, sino para no contagiar a los otros. Pero es algo que nosotros aprendimos en la pandemia, pero en Japón se hace desde hace siglos esto. O sea, es el saber vivir en comunidad. Claro. Y en
y en cuidar a tu grupo De de vecinos, humanos claro. con los que vives. En México todavía estamos un poco lejos de eso, un poco lejos de eso, pero poco a poco sí yo veo reglamentos. Tú, Eddie, has visto el reglamento del Molino como es, también es estrictísimo. Estamos haciendo una casa en el Molino, que es un fraccionamiento de aquí, es, pero se han pasado al otro extremo, ¿no? O sea, estás construyendo y no puedes dejar nada de tu construcción en medio de la calle. Todos sabemos, pero también sabemos que es una obra, Claro, ¿no? claro. Y pues es demasiado escrito. Pero bueno, ¿algún tema más que quieres que tocamos, Eddie? Que nos hayamos dejado. Creo que no, creo que todo se abordó muy bien. Digo, también esta parte del precio por metro cuadrado que no lo tenía considerado, pero también es muy importante para tener como que una comparación. Y las regulaciones estas, porque también tenía apuntado una cuestión de que qué regulaciones hay o si realmente hay una cuestión de regulación energéticamente y de cómo ustedes allá les funciona. Es decir, ya nos explicabas que sí, hay cierto tipo de certificaciones y regulaciones. Sin embargo, no hay manera que tú como desarrollador te puedas pasar por alto No, esas no, no, no puedes. regulaciones, porque luego, porque vienen y te checan para ver si realmente estás cumpliendo o Mira, cómo es ahora ese proceso. tú cuando haces un fraccionamiento, bueno, una obra, ¿vale? Primero estás controlado por el banco. Tú tienes que coger una empresa externa que te hace como un monitoring, que le llaman, que lo pagas cada mes, encima es otro gasto más que le añades. Y lo que te están diciendo es, voy a la obra, veo que las certificaciones que tú vas pasando de obra son correctas, se está haciendo el porcentaje que tú dices, tal como tú dices. Luego hay cada tres meses, nosotros, por ejemplo, tenemos un tasador que se pasa por la obra y dice, a ver, ¿cómo va la obra? Tanto por ciento, cuánto tal, y también te lo controla. Dentro del, bueno, la propia constructora también tiene que tener su propia auditoría previa para que te lo pueda hacer, porque esto también el banco no te deja coger una constructora cualquiera, sino que te dice, oye, tiene que estar avalada por el banco, porque si no, no te da el crédito promotor, o sea, la financiación. Y luego tienes inspecciones periódicas. Por ejemplo, a nosotros el otro día se nos cayó un chico de una primera planta y se hizo daño, pues, pero está bien, ¿eh? O sea, no se ha hecho nada, pues quitó un puntal, él se cayó y se cayó. Pues, ¿eso qué pasa? Pues ya teníamos bastante gente ahí vigilando la obra, pues ahora como ha habido un accidente laboral, pues aún tenemos más inspecciones. Claro, todo eso está muy bien. Yo, por ejemplo, a mí me decía el banco, ostras, pero claro, es que ahora tendréis más inspecciones. Le dije, pues mejor. Cuanta más inspección haya, Pues mejor, sí. porque la obra irá mejor. O sea, tiene que estar inspeccionada. Lo que pasa que sí que es verdad que tienes tantos controles que al final encareces el producto por todas partes, porque todo esto lo paga el promotor. Y al final que lo paga es el cliente final. Lo que pasa es que es un mundo. La Oye, obra, la gente de la obra es un mundo. Este es otro oye, apartado. hay dos temas, por último y para cerrar, que me gustaría tratar. El primero es los impuestos, que también son parte del precio. Sí, en España hay más impuestos que en México. O sea, en España el traslado de dominio, que es la plusvalía municipal, es más alta, pero además hay un impuestito, casi nada, que grava, por ejemplo, las hipotecas, actos jurídicos documentados, Sí, ¿verdad, Ana? sí. Es un impuesto, por el hecho de pedir una hipoteca, tú pagas un impuesto. Pues bueno, Ana, gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias, Edith, por coordinar todo esto. Seguimos. Muchas gracias y nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego.